Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Controlando la epilepsia. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarles de qué se puede hacer para controlar una condición de epilepsia. Mirando la literatura científica y con la experiencia que he ido acumulando a través de los años, trabajando con miles de personas con problemas de obesidad, de control de diabetes y demás, pues irremediablemente siempre se me presenta uno que otro caso de personas con epilepsia. La epilepsia es una condición donde el cuerpo pierde el control, donde el sistema nervioso se descontrola y la persona pierde el control de su cuerpo. Le puede un ataque epiléptico, puede caer, puede rajarse la cabeza. O sea, es una condición donde la persona como tal no puede controlar su cuerpo. Voy un momentito a la pizarra a explicarlo. Fíjense, la palabra epilepsia tiene que ver con temblores, tiene que ver con temblor del sistema nervioso. El sistema nervioso del cuerpo se llama sistema nervioso central. El sistema nervioso central autonómico, que está aquí atrás en el cerebro, pues dirige el cuerpo mirando a dos lados, el lado pasivo y mirando el lado excitado. Estas son las dos partes del cuerpo. Este lado pasivo, le he dicho anteriormente que se parece al freno, es lo que para los movimientos. Y este lado excitado lo equiparo a el acelerador. Esto tiene que ver con parar y esto tiene que ver con moverse. Ahora, cuando una persona tiene epilepsia, pues lo que pasa es que empiezan unos movimientos involuntarios donde la persona empieza a temblar el cuerpo y la persona pierde el control de su cuerpo. Lo que se ha visto es que el lado que está más afectado, sobreexcitado, es este lado. Ahora, curiosamente, hay una dieta que ya se ha descubierto que controla dramáticamente los ataques de epilepsia. Y es una dieta que curiosamente es una dieta baja en carbohidratos. O sea, que lo que se ha descubierto básicamente de todos los... No hay medicamentos realmente muy buenos para la epilepsia, no existen. Lo que más se ha visto, las mejorías más permanentes se han logrado a través del cambio de dieta. De hecho, hay una dieta que se llama la dieta ketogénica. La dieta ketogénica es una dieta donde básicamente keto viene de ketones. Los ketones son los componentes de la grasa cuando se rompen. Unas partículas más pequeñas de la grasa, se rompe la grasa en ketones. Cuando una persona quiere controlar la epilepsia, necesita probar con una dieta cetogénica. De hecho, aquí correctamente se diría cetogénica. En inglés que es ketogen. Acá en Puerto Rico hablamos Spanglish, ¿no? Pero la dieta cetogénica es una dieta donde básicamente esos cetones sirven de alimento al cerebro. ¿Qué pasa? Todo el sistema nervioso central se administra desde el cerebro, y esta parte de aquí atrás, donde está el sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa? Eso necesita combustible. El consumidor más grande de combustible del cuerpo siempre es el cerebro. Para que tengan una idea, el cráneo ocupa solamente como el 2% del total del peso del cuerpo. 2%. Sin embargo, consume más del 25% de todo el oxígeno del cuerpo. Quiere decir que esto que está aquí arriba, que es el centro de comando del cuerpo, pues es lo que más energía consume. Es más pequeño, pero consume más. ¿Qué pasa? Que todo el problema de la epilepsia siempre va a venir por un problema dentro del sistema nervioso que se dirige desde el cerebro. ¿Qué pasa? El cerebro necesita combustible. ¿Cuál es el combustible usual del cerebro? Pues es la glucosa. Pero por alguna razón dentro de la epilepsia pasa que la dieta, mientras más alta sea en glucosa, más resistencia a la glucosa y a la insulina aparenta haber dentro del cerebro. Y cuando más hay, más entra en crisis el sistema nervioso. Por lo tanto, ¿qué se ha descubierto? Que tomando una persona que tiene epilepsia, lo pone en una dieta cetogénica, que es una dieta donde la proporción es de 1 a 1. 1
de grasa, de aceites, y el otro 1 compuesto de proteínas y carbohidratos, pero principalmente vegetales. Y se eliminan todos los carbohidratos refinados, el pan, la harina, el arroz, todo ese tipo. Ahora, esta persona va a comer entonces, si usted viera un plato dentro de la dieta ketogénica, pues usted mediría el plato así, y la mitad del plato, la mitad de las calorías, del valor calórico que hay ahí, sería de grasa o aceite. Algo más grasosito, más aceitoso. Y la otra mitad sería proteína y carbohidratos, pero en este caso estaríamos recomendando los vegetales y ensaladas, ¿no? Así que básicamente cuando usted pone de 1 a 1, el combustible principal que va a haber es la grasa. Y esta grasa crea la dieta ketogénica, que se llaman cetones, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los cetones no necesitan de la insulina para pasar la barrera del cerebro. La glucosa sí necesita la insulina, pero los cetones no. Esos pasan por difusión. Difusión es que se filtran a través del tejido que cubre el cerebro y alimentan el cerebro y alimentan el sistema nervioso. Por eso es que han visto que las personas que hacen la dieta cetogénica para controlar la epilepsia pueden reducir los ataques epilépticos. En algunos casos se puede reducir hasta 60%. ¿Okay? 60% de reducción en los ataques epilépticos que iba a sufrir una persona solamente con cambiar a un tipo de combustible distinto. ¿Cuál es el combustible que van a utilizar? Va a ser más que nada la grasa. Eso es lo que es la dieta cetogénica. Usted puede buscar más información en internet de qué es lo que es una dieta cetogénica, pero si hay una condición, cada vez que encuentro con una persona que me habla, mira, mi hijo tiene epilepsia y demás, digo, póngalo en una dieta cetogénica. Evítele los carbohidratos refinados, el pan, la harina, el gluten, el arroz, la papa, el dulce, todo ese tipo de cosas. Póngala a comer más grasitas saludables, aceite de oliva, aceite de coco. De hecho, el aceite de coco es muy bueno para las personas que tienen epilepsia, porque es un tipo de aceite que es triglicéridos de cadena media, que entra y penetra el cerebro y alimenta la célula y establece una energía estable. Así que esto se lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa.